En este video vamos a continuar nuestro estudio de las estrategias del apóstol Pablo. Vamos a aprender cómo Pablo estaba sirviendo a las personas y compartiendo el Evangelio. Empecemos. En este video vamos a continuar nuestro estudio de algunas estrategias de las misiones encontradas en las epístolas de Pablo. Hemos hablado acerca de la manera que Pablo estaba sirviendo como misionero y en este video vamos a continuar con este tema. Primeramente vamos a hablar acerca del ejemplo de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 a 6. Vamos a leer el texto. Dice la Biblia: Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. En este texto podemos ver que Pablo siempre estaba declarando el Evangelio. Otra vez, según 1 de Corintios, la Biblia dice que el Evangelio es la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Y los que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesús como Señor serán salvos. Y los que son creyentes tienen la responsabilidad para compartir las buenas nuevas con los que no son creyentes. Es nuestro propósito en el mundo. Necesitamos evangelizar y después debemos bautizar a los nuevos creyentes y discipular a estas personas y después enseñar a las personas todas las enseñanzas de Jesucristo. Pero tenemos que empezar con el Evangelio, porque sin el Evangelio las personas no pueden ser salvos. Y Pablo dijo que no venimos a ustedes con nuestro poder, pero el poder del Espíritu Santo y con plena convicción. Lo que está diciendo es que nosotros no podemos salvar a nadie. Solamente el Señor salva. Y nosotros tampoco sabemos lo que existe en el corazón. Solamente Dios sabe lo que existe en el corazón de otra persona. Y el Espíritu Santo convence a las personas del pecado. Nosotros cuando estamos evangelizados necesitamos orar que el Señor va a trabajar en el corazón de las personas que están escuchando nuestras palabras. Y también necesitamos demostrar nuestro amor, porque la Biblia dice que Jesús es amor y necesitamos amar a las personas en el mundo, porque la Biblia dice que debemos amar a Dios y también amar al prójimo. Pablo dijo en este texto que él era un imitador del Señor. Y nosotros también necesitamos ser imitadores del Señor. También necesitamos entender que a veces vamos a tener mucha tribulación en este mundo cuando estamos sirviendo al Señor, pero el Señor siempre es fiel para ayudarnos en medio de los problemas. Pero aunque tenemos muchas tribulaciones, podemos tener gozo en el Espíritu Santo porque Él nos ayuda para recordar que el Señor regresará y estaremos con Él para siempre. Podemos aprender cómo servir leyendo el ejemplo de Pablo y también imitando su ejemplo en nuestros ministerios. También en Gálatas capítulo 1 versículo 15 podemos ver el llamado de Pablo. Pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia. Él no quiere decir que confió en el Señor como niño o como bebito. Está diciendo que Dios tuvo un plan para la vida de Pablo. Y después que Pablo confió en Jesús, él empezó a cumplir este plan con su vida.
Nosotros necesitamos saber que Dios tiene un plan para nosotros también. Y necesitamos saber que Él está usando las situaciones en nuestras vidas para ayudarnos, para servir con más sabiduría en el futuro. Y Él ya está usando las circunstancias del pasado para ayudarnos en el presente. Recuerdo muchos años atrás cuando estaba estudiando como un joven de 17 años, yo estaba estudiando el español en una clase de español. Y yo vivía en un pueblito en Missouri y allí solamente una persona habló el español, la profesora de la clase. Ella vino de Panamá y cada día estaba tratando de enseñarnos el español. Y muchas veces nos dijo, ustedes necesitan poner atención, porque un día van a usar el español. Y me dijo específicamente, Mateo, ¿por qué no quiere poner atención en mi clase? Dije, perdóneme señora, pero yo vivo en un pueblito, solamente usted habla español. Nunca voy a usar español en mi vida. Ella me dijo, pero yo creo que un día es posible que sí vas a usar el español. Otra vez yo dije, no creo que sí. Pero después, cuando yo fui a la universidad, empecé a hablar con una muchacha. Y después, yo pregunté a la muchacha, ¿de dónde vienes? Me dijo, de El Salvador. Ella me dijo, y también yo hablo español. Y después dije yo, porque yo tuve mucho interés en ella, dije, necesito aprender el español, pero sí, tenía razón mi profesora, pero no estaba poniendo atención a sus palabras. Y después yo me casé con la muchacha, ya tenemos 24 años, casi 25 años de estar casados, y en este momento el Señor me está usando como pastor de una iglesia. Ya tengo más o menos 18 años de ser el pastor de la iglesia hispana donde soy pastor. Y también he tenido el privilegio para enseñar muchos años en el Instituto Hispano en Midamérica. El Señor usó mi pasado y me ayudó para aprender el español porque Él tuvo un plan para mi presente. Y necesitamos saber que todos nosotros, las circunstancias de las vidas, el Señor puede usar estas circunstancias para enseñarnos algunas lecciones y también para prepararnos, para tener más sabiduría, para tener más capaz para servir en ciertas maneras, como el Señor tuvo planes para Pablo. También en Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 21, podemos ver la dedicación de Pablo a la voluntad de Dios. Él dijo, mi deseo es servir al Señor y siempre caminar con Él, porque es el propósito de mi vida. Y en este texto, Él dijo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el momento cuando Pablo escribió esta epístola, él estaba en la cárcel. Y él dijo, yo no sé si pronto voy a morir. Yo no sé si voy a tener muchos años para vivir. Y él dijo que si tengo que morir, está bien, es ganancia, porque estaré con el Señor para siempre. Y él dijo, si vivo, es Cristo, porque puedo usar mi tiempo en esta vida para servir al Señor y hablar con otras personas acerca de las buenas nuevas. Y también puedo discipular los nuevos creyentes. Para los creyentes que tienen que morir, es ganancia. Para los que todavía tienen más días para vivir, es Cristo. Y necesitamos recordar
que en nuestras vidas, si tenemos vida hoy, es otro día para servir al Señor. Pero en el momento cuando la muerte viene, para el creyente es ganancia, porque este creyente estará en la presencia de Jesús para siempre. Es una bendición para los que conocen de Jesús. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 a 5, podemos ver su dependencia en el Espíritu Santo. Él dice en este texto: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo, y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y con temor y mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Las personas del segundo siglo que conocieron las personas que conocieron a Pablo dicen que él era un hombre chaparrito, con una nariz larga, y también un hombre pelón. Ellos dijeron que él se miró como un hombre humilde, y como podemos ver en este texto, el poder que Pablo tuvo no vino de su propia vida, pero del Espíritu Santo, porque él dijo muchas veces: tuve mucho temblor, mucha debilidad, pero el Señor siempre estaba conmigo. Necesitamos saber que el mismo Espíritu Santo vive en los creyentes hoy. Y Él nos ayuda, aunque tenemos muchas debilidades, para servirle y ser fiel. Y el Señor quiere usarnos, pero necesitamos ser disponibles para ser usados por el Señor. Y necesitamos recordar nuestra dependencia en el Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Y no estamos aquí para recibir gloria de otras personas, pero estamos aquí para glorificar al Señor y también enseñar a otras personas cómo enseñar al Señor también. En Romanos capítulo 1, versículo 16, podemos ver su deseo de compartir el Evangelio. Siempre estaba buscando oportunidades para compartir el Evangelio con otras personas. Él declara en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Cuando él dice el judío primeramente, lo que está diciendo es que en el mensaje de la salvación vino a los judíos primeramente y escucharon el mensaje primeramente, y después el mensaje fue a los griegos también. En este contexto, los griegos es otra palabra para los gentiles, y los gentiles son los que no son judíos. Y él declara que el Evangelio es para cada persona, porque cada persona necesita ser salva. Cada persona necesita arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús. Y él dijo que solamente el Evangelio puede salvar a las personas. Por lo tanto, necesitamos estar disponibles para compartir el Evangelio con otras personas, porque cada persona es pecadora y cada persona tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús como Señor para ser salvo. Pero como la Biblia dice, ¿cómo pueden saber que necesitan arrepentirse si no han escuchado el Evangelio? Y para escuchar el Evangelio, las personas necesitan proclamar el Evangelio. Nosotros somos las personas que tienen que declarar el Evangelio, porque el Señor nos ha dado la responsabilidad para evangelizar.
En 1 Corintios capítulo 16 versículos 1 a 4, también podemos ver que él tuvo mucha sabiduría con el dinero. Una vez, los creyentes en Jerusalén tuvieron muchas necesidades por una hambruna, y por lo tanto, Pablo estaba hablando con los miembros de otras iglesias en otras regiones diciendo que debían dar algunos bienes para ayudar a los judíos en Jerusalén con sus necesidades. Él dijo en este texto: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde, según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Él tuvo mucho cuidado con el dinero. Primeramente, él dijo que necesitamos ayudar a los creyentes que tienen necesidades. En el futuro, cuando nosotros tenemos necesidades, pueden ayudarnos también. Pero él dijo que muchos de nosotros vamos a venir para recibir el dinero. Él nunca quería tocar el dinero sin otras personas presentes con él. ¿Por qué? Porque en el ministerio tenemos que tener mucho cuidado con el dinero. Dice la Biblia que por el amor del dinero muchas personas pecan en gran manera. Y nosotros podemos ser tentados. Y por lo tanto es buena idea en las iglesias para tener muchos testigos y trabajar juntos, porque no queremos tener esta tentación. Siempre en la iglesia necesitamos tener buen testimonio y representar al Señor correctamente para su gloria. Vamos a leer acerca de la llamada del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo llamó a Pablo en Hechos capítulo 13, versículos 1 a 5. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas y de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. En este texto podemos ver que 5 hermanos estaban trabajando juntos en Antioquía. Algunos judíos, algunos gentiles. Bernabé también se llamaba José. Bernabé significa un hombre que anima a otros, pero su nombre verdadero era José. Su sobrenombre es Bernabé. También Simón es un nombre africano. Y después Lucio también es otro hombre que probablemente era gentil. También Manaén era un hombre judío, pero él vino de una familia de personas muy ricas. Y también Saulo o Pablo. Y estaban sirviendo juntos como un grupo multiétnico, glorificando al Señor como el Dios del universo quiere. Porque nosotros como creyentes debemos tener paz entre las razas, entre los grupos étnicos, porque somos uno en Cristo. Después, Dios llamó a Bernabé y Saulo para ser misioneros, y después que ayunaron y oraron, empezaron a viajar juntos. Y en versículos 4 a 5 podemos ver que el Espíritu Santo mandó a estos hombres. Él habló y él dijo al grupo que debían ir para empezar ministrando primeramente en Seleucia y después en otros lugares. Pero ellos eran fieles declarando
la palabra de Dios, el Evangelio del Señor, primeramente con los judíos y después, en su viaje de misiones, declararon las buenas nuevas a los gentiles también. En este momento estaban sirviendo con Juan. Su nombre completo es Juan Marcos, el que escribió el libro de Juan. Y ¿saben qué? Trabajaron como equipo. La enseñanza para nosotros es que también necesitamos trabajar como un equipo sirviendo al Señor y declarando las buenas nuevas a las personas que vienen de todos los grupos étnicos, porque estamos aquí para proclamar las buenas nuevas a todos y ser fieles a nuestra misión. Algo que vimos en este video es que necesitamos aprender del ejemplo de Pablo cómo ser misionero. Nosotros necesitamos amar a otras personas y necesitamos estar disponibles para compartir las buenas nuevas con ellos, porque el Evangelio es la única manera para ser salva y cada persona es pecadora y necesita arrepentirse y confiar en Jesús para ser salvo. Pero ¿cómo van a escuchar acerca del Evangelio si no hay personas anunciando las buenas nuevas? El Señor quiere usarnos para compartir sus buenas nuevas con otras personas.